privilegio para nosotros, para mí, para mi esposa, poder estar en Guatemala. Es un país que amamos mucho y es una bendición para nosotros estar aquí. Reciban un saludo de la iglesia donde nos toca presidir. En la ciudad de Monterrey tenemos 4 iglesias y nosotros estamos trabajando hace muy poquitos meses. Tal vez nos identificábamos mucho con Estuardo y Pamela en esa parte. Nosotros estuvimos presidiendo por algún tiempo en otra iglesia y fuimos enviados. Tenemos unos poquitos meses de estar presidiendo Verbo Oriente y les traemos un saludo de nuestra iglesia. Es que les amamos y gracias por permitirnos estar aquí. Les agradecemos mucho. Yo le voy a rogar si me hace favor de inclinar su rostro y cerrar sus ojos conmigo. Vamos a orar y vamos a poner lo que vamos a estar comentando en esta mañana en las manos del Señor Jesús. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea en medio de nosotros en este lugar, Señor. Y Padre, gracias porque tú eres bueno. Señor, yo te ruego que tu presencia sea en medio de lo que vamos a comentar aquí, Señor, y tu Espíritu Santo sea hablando. Sé tú, Señor, obrando y, Señor, cambiando nuestra forma de pensar, como dice la palabra en Romanos. Señor, haz tú la obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres el único que puedes convencernos, Señor. Y yo te ruego que tú seas en medio de nosotros acá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Tengo un pequeño video. Tenemos mis hijos y les mandaron un saludo a ¿Saben que yo la semana pasada que estaba meditando acerca de lo que iba a suceder este fin de semana acá, yo le preguntaba al Señor, dame una palabra para la congregación? Y yo no sé lo que esté sucediendo en su vida ahora, pero yo siento de parte de Dios que este es un tiempo donde el Señor, al menos este domingo, el Señor quiere traer un consuelo a la congregación y un abrazo de amor. Y el Señor ponía en mi corazón esta parte. Yo puse una pregunta ahí en la pantalla. Yo quería decirles, ¿en dónde estás parado? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque mire, han estado pasando situaciones muy, muy difíciles a nuestro alrededor. Yo no sé en los últimos meses qué ha estado sucediendo en su ciudad, en su colonia, en su casa. Pero yo solo quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha estado pasando alrededor de nosotros en la ciudad, en nuestro país. En esos últimos, ya no voy a hablar de todo el año, voy a hablar de solo un par de meses. Y mire, septiembre, empezaron los primeros días de septiembre y tuvimos una inundación fuertísima en nuestro país. Día 7 tembló en la zona de Chiapas, tembló en la zona de Oaxaca. Yo me recuerdo haber visto hablar con nuestros hermanos de Guatemala porque aquí estaba temblando, aunque el epicentro fue en el estado de Guerrero, pero aquí hubo, vamos a decir, todavía estragos del temblor y vi fotografías de lo que estaba sucediendo. 10 días después, día 19, 12 días después, hay otro temblor. Casualmente 32 años después de que había temblado en la Ciudad de México, hay un temblor exactamente igual, devastador, y se pierden vidas y pasan muchas cosas. Una semana antes había habido una inundación bien fuerte en Texas, nos llegó a nosotros la lluvia. Y yo en estos últimos otra vez 2 meses le preguntaba, Señor, wow. Y cuando ves una situación de ese tipo, cuando ves que la naturaleza, que dicho sea de paso, de todo eso Dios tiene el control, suceden cosas así. Yo me preguntaba, Señor, no en el forma de reclamo, decirle, Señor, ¿qué pasa? No, pero Señor, ¿qué quieres hablar a nuestras vidas? Y yo no sé, otra vez, lo que estés atravesando. Yo no sé si tú estás en medio de una dificultad de trabajo. Yo no sé si tú estás en medio de una dificultad de situación económica. Yo no sé si estás en una dificultad en una relación, un problema con tus hijos o un problema con alguien. Pero el Señor pone en mi corazón 2 personas puntualmente en la Biblia. En la Biblia. Y una de ellas, y quisiera que me acompañaras a leer ahí en
en la escritura el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Abre tu Biblia por favor conmigo ahí. Y es un libro pequeñito. El Señor me llevó a leerlo hace tiempo. Y quiero que leas conmigo el versículo, a partir del versículo 3. Y fíjate lo que dice. Nehemías era un hombre que estaba esclavo. Solo quiero darte los antecedentes de esta historia. Estaba esclavo en otra ciudad, en otro país. No solo era esclavo, era siervo. Gracias a Dios era siervo del rey. Pero había sido llevado cautivo, estaba esclavo, estaba en otro lugar que no es su tierra. Es siervo. Estás acabado. Estaba muy complicada su situación. Él no pudiera decir como tú, bueno, déjame echarle ganas, a ver cómo salgo adelante. No, la situación de él era muy complicada. Este hombre estaba lejos de su tierra, esclavo. Y fíjate lo que dice la Biblia ahí, versículo 3. Él pregunta cómo está la situación en su tierra. Como yo te estaba platicando ahorita cómo está la situación en México. Y dice ahí, versículo 3 de Nehemías capítulo 1, y me dijeron, el remanente, los que quedaron. A ver, los que quedaron. Quiere decir que hubo muchos que salieron mal parados. Y dice ahí, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y imagínate esta descripción. Estás lejos, no puedes hacer nada. Y te dicen que tu familia está en gran mal y afrenta y las cosas están muy complicadas. Y que los poquitos que quedaron están en una dificultad. Habla de los muros y tal vez para nosotros sería muy coloquial aquí que tiembla. Espero que no tiemble porque en Monterrey no tiembla. Yo sí acudiría lo más rápido al aeropuerto posible. Pero dice ahí que los muros estaban derribados y las puertas quemadas a fuego. Entonces otra vez está platicando una situación en la cual tal vez tú o yo nos podamos identificar por ahí. Pero yo ponía ahí en la pantalla, ¿dónde estás parado? Porque tú tienes que saber, como hijo de Dios, y yo hablaba ayer aquí en una parte del foro, decíamos que cuando tú sabes quién eres y cuando tú estás entendido de tu identidad, la situación a tu alrededor tiene que ser diferente. Y quiero que leas conmigo, si la cosa quedara ahí, pero no quedó. Y fíjate las palabras de un hombre como Nehemías, inmediatamente después de ser informado de la mala situación que estaban viviendo. Y dice ahí, cuando oí, versículo 4, estoy leyendo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Es un hombre entendido de quién es su Dios. Es un hombre que no se queda ahí entristecido, adolecido, pensante, sino dice, Señor, te ruego, Dios grande, fuerte y temible. Y cuando tú le hablas de una situación así, cuando en tu vida hay una situación complicada, pero tú llegas y dices, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres fuerte, entonces tal vez la situación ya no tenga la connotación ni el tamaño que tú piensas. Y otra vez, ¿en dónde estás parado? ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? Porque yo veo a un hombre como Nehemías estando seguro de dónde estaba. Y dice, claro, hay estas emociones que brotan de nuestro corazón y en nuestra vida y que de algún modo nos ponen a pensar, ¿verdad? Nos pueden entristecer, es algo humano. Pero es un hombre que sabe quién es su Dios. Y tú tienes que entender esta parte. Y tiene que quedarte bien claro, para que tú le hables a las circunstancias
Dice la escritura que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros hacemos un ejercicio el último domingo del año y le llamamos Domingo de Acción de Gracias. Y este domingo, me estoy recordando el domingo del año pasado, el último domingo del año hacemos una reunión diferente. No tenemos una reunión como esta de domingo en la mañana, y solo damos oportunidad que todas las familias pasen enfrente a decir qué fue lo que el Señor hizo en el transcurso del año y agradezcan a Dios y den una palabra de fe y de ánimo a los demás. Y si alguien que no conoce a Dios entrara ese domingo y se sentara ahí, va a decir: estos son unos locos. Porque yo me recuerdo una persona que estaba ahí y pasó y dijo: Señor, te doy gracias porque este año me corrieron de mi trabajo. Eso dijo en la plataforma. Pero agregó: Señor, gracias, porque si yo no hubiera salido de ahí, no me hubieran dado ese trabajo donde me pagan el doble. Y así empezaron a decir cosas locas como esta de Nehemías, donde te puedes ver en una situación tan difícil, pero tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios bueno, y de algún modo la perspectiva, por eso dice la escritura, cuando habla dice la Biblia, el hombre natural. Y cuando se refiere al hombre natural, la palabra original no se refiere a eso, sino que dice el hombre que no conoce a Dios. Dice, le es locura, no entiende el kairos, el tiempo donde él está viviendo. Y tal vez tú y yo podemos estar en una situación similar hoy por hoy. Y yo quiero decirte en esta mañana, dar una palabra de ánimo y de consuelo para decirte: tú tienes un Dios poderoso, fuerte, como dice aquí, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Y no importa la situación difícil, no importa. Y otra vez tú puedas dar gracias, sin importar la situación en donde estás. Eso no es importante. Mira, quiero que hagas este análisis conmigo. A mí me gusta mucho hacer estos ejercicios mentales. Y quiero que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 1. Porque de lo que yo estoy hablando aquí hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y si yo te preguntase quién conocemos comúnmente como el hombre más sabio entre los sabios, pues me vas a decir que es Salomón. Y a mí me llama la atención, como dirían los abogados, por orden de primera exposición. Lo primero que se dijo tiene un sentido. Y quiero que leas Proverbios capítulo 1, versículo 1. Y dice ahí, explica primero qué es los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ese es el primer versículo. Y de ahí toma 5 versículos para decir para qué sirven. Y continúa, voy a continuar leyendo del 2 al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Son para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hasta ahí este hombre, el escritor, te dice qué son y para qué son. Y otra vez, por orden de primera aparición, lee conmigo versículo 7. Y lo primero que este hombre dice es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tú y yo sabemos que para ser sabio, que para salir adelante, para hacer las cosas bien, tú tienes que tener temor de Dios. Y sabes que cuando hablo de temor de Dios no es no estoy hablando de ese temor. Por supuesto, Él es un Dios majestuoso, Él es un Dios grande, pero una de las connotaciones de esta parte de tener temor de Dios es conocer a Dios y saber quién es Él. Y cuando tú puedes, mira, yo hablaba de experiencia este fin de semana, porque los jóvenes, o muchas de esas generaciones, quieren esa parte. ¿Qué diferencia haría si yo me paro en la calle y te empiezo a predicar y te digo: mira, Dios te ama, y la persona está en problemas, y yo digo: Dios te ama, mira, Dios fue a la cruz por ti? Y tal vez te va a decir: sí, pues mucha gente me dice eso.
Pero ¿qué diferencia haría si tú llegas con una palabra del Espíritu Santo, de profecía o de ciencia con él, y le dices, ¿sabes qué? El Señor te dice que en esa situación que estás pasando con tu esposa va a pasar esto y esto y esto. ¡Wow! Cuando tú puedes conocer a Dios, la situación cambia. Y cuando tú conoces a una persona, sabes de qué es capaz. Y por eso yo estoy hablando de un Dios grande, de un Dios fuerte y de un Dios temible. Y puede sonar muy épico, tal vez. Pero yo estoy seguro que alrededor de este lugar, domingo tras domingo, escuchas testimonios e historias de gente. La semana pasada nosotros estamos en la congregación y pasa una mujer que no tiene cabello porque está en un proceso de cáncer. Y dice, quiero dar un testimonio, ¿me permiten? Sí, claro, pasa, toma el micrófono. Y toma el micrófono y digo, ¿sabe qué? Me iban a operar, a retirar un tumor muy grande en el cuello. Y fui a los últimos anales preoperatorios. Y el doctor me dijo que el tumor se fue. Y yo le aseguro que usted ha escuchado esas historias aquí, domingo tras domingo, tras domingo. Porque tú y yo tenemos que entender que ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y cuando la Escritura habla de sabiduría y cuando la Escritura habla de conocer a Dios, sí, en definitiva, tiene que ver con ese desarrollo mental, tal vez. Pero yo estudiando el idioma original, hay una parte ahí que menciona acerca de que la sabiduría, o que aparece muchas veces, sabiduría y conocimiento son palabras, creo que como 50, 49 veces aparece solo en Proverbios. Y sabiduría o conocimiento de Dios no es solo el puro estudio. En una de las partes del idioma original dice que es sentido común y es conocer a Dios. Este sentido común del cual hablo, mira, no te lo venden en la tienda. No puedes ir a la botica y le dices, oiga, me da un poquito de sentido común. Pero sí dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:20 que tú tienes la unción del Santo y tú puedes conocer todas las cosas. Y entonces cuando tú conoces a Dios, sabes cómo actuar, sabes ese sentido común, cómo actuar, cómo conducirte en una situación. Y vas a entender que cuando te le paras enfrente a un enfermo, lo que tienes que hacer, mi hermano, es poner las manos y orar. No decir, déjame le llamo a los ancianos, déjame le llamo a mi hermano Edgar, a Estuardo para que vayan, ¿verdad? No. El Espíritu de Dios que está sobre mí, dice, porque me ha ungido, está sobre ti, porque esta palabra es para ti. Nunca dice ahí, claro que hay una parte que dice, traiga a los ancianos, pero el Espíritu de Dios está sobre ti. Esa parte donde escribe a los ancianos tiene que ver más con el tema de autoridad. Pero tú tienes la unción de Dios. Porque dice la Escritura en Mateo que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los líderes, dice. ¿Qué dice? Levante la mano el que cree. No sé tú, pero yo sí creo. Porque también dice la Biblia que más y mayores obras vas a hacer tú que Jesús, que anduvo aquí y se levantó muertos y multiplicó el pan y multiplicó los peces. Si te encargo, estamos perdiendo el tiempo. Sabiduría y conocimiento y temor de Dios es estar cerca, lo suficientemente cerca de Dios. El Señor me hablaba de otro personaje que está escrito en la Escritura en 1 Samuel capítulo 30 versículo 1. Yo quisiera que me acompañaras a leer ahí. Porque ahorita estábamos viendo la situación difícil de un hombre como Nehemías.
Pero acá hay una historia similar. Versículo 1, 1 Samuel 30. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y el Siclag, y habían asolado el Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que allí estaban, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta las que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6: y se angustió David mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Imagínate esta situación. David sale, cuando regresa a su casa, no hay casa, no hay más hijos, no hay más hijas, no hay más esposa, no hay más tus cosas, tus preciadas cositas, no hay más. Se las llevaron todas, y las que quedaron les prendieron fuego. Y dice ahí, versículo 4, que se pusieron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas, se agotaron. Y si hubiese quedado ahí está bien. Lo peor es que en el versículo 6 dice que el pueblo hablaban de apedrearlo. Ahora no, ahora lo hacían responsable. Ahora tú tienes la culpa y te vamos a matar. Pero hay algo muy interesante, y es coincidente con el asunto de Nehemías. Dice versículo 6, la última parte: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Escúchame. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. No quedó ahí. Lo que inmediatamente hace un hombre como este es igual que Nehemías. Sabe quién es, sabe a quién tiene de su lado, y va y dobla rodillas. Y el versículo siguiente lo que dice es que va con el sacerdote y le dice: préstame el efod porque me voy a meter a adorar a Jehová, mi Dios. Y yo creo que tú digas en esta mañana, esta parte que estamos leyendo aquí, dice: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y cuando digas esa parte, no digas mas David, pon tu nombre ahí. Yo diría: mas Daniel debe de fortalecerse en Jehová, su Dios. Dilo conmigo y pon tu nombre. Mas Daniel se fortaleció en Jehová, su Dios. Dilo otra vez: mas Daniel se fortaleció en Jehová, tu Dios. Tú tienes una herramienta poderosa, mi estimado hermano. Cuando una situación difícil viene a tu vida, tú tienes una herramienta de fortalecerte, de ir con el Señor y decir: Señor, tú sabes lo que está pasando, tú tienes control de todo lo que está a mi alrededor. Anoche orábamos aquí por los hermanos de San Pedro Sula, y en toda esta revuelta y situación que esté pasando, Dios está en control. Y a nosotros nos tiene que quedar clara esta parte. Estaba Nehemías en esa situación. Ya no hay más mal que pueda pasar. Estás esclavo, no puedes hacer nada, no tienes dinero. Pero porque él ora al Señor y le dice: Señor, te ruego, Jehová, Dios grande, fuerte y temible, que tengas el control de las cosas. Entonces Dios abre la puerta. Y si tú lees el libro de Nehemías, lo que sucede inmediatamente después es que
con solo verle la cara. El rey le pregunta, pero ¿qué está pasando contigo? Es que sabes que estoy triste porque mi familia están pasando mal, está pasando afrenta. Y el rey le da cartas, le da dinero, le da madera, y se va este hombre y se constituye gobernador de esas tierras, de ser un esclavo, de estar en una situación tan mala que estás a kilómetros de distancia. Y el enemigo, eso es lo que quiere. Dice la escritura que él viene para robar, para matar y para destruir. Y no solo está hablando de tu vida, está hablando de tu propósito, está hablando de tu ánimo, está hablando de tus ganas de servir al Señor. Tú tienes un Dios poderoso. Hay un Padre que está disponible para cargarte. Hay un papá que te ama con todo su corazón. Dicen los conocedores, escuchaba ayer un amigo decir esto, que uno de los dolores más fuertes que puede alguien sentir en su vida es ver morir a un hijo. Yo no quiero saber qué dolor estaba sintiendo nuestro padre mandando a su hijo. Escúcheme una cosa, mandando a su hijo por ti y por mí, que no hago lo correcto, que no me comporto bien, que me enojo, que me preocupo, que estoy buscando lo que no debo. Y aún así, un padre tan amoroso como nuestro Señor envía a su único hijo y verlo morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Dios te ama y quiere lo mejor para ti, independientemente de lo que alrededor de tu vida esté sucediendo. No podemos por ningún motivo pensar que estas cosas que son enviadas a nuestras vidas es para destruirnos. Al contrario, dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Así te ama el Señor, te quiere cargar. Quiero terminar poniéndote un pequeño video que está. Chicos, a mí me gusta por las mañanas correr y hacer algo de ejercicio, pero quiero que veas este pequeño video y medites en un papá que ama a un hijo. Mi padre me ama tanto que siempre las gracias le daré. Llenando de espíritu y verdad, bendigo mi Señor, a tu lado cada vez.
Yo quiero preguntarte en esta mañana, si Richard Hoyt, que es un hombre de 80 años, a mí me gusta mucho correr y hacer estos triatlones que veías ahí en la pantalla. Si Richard Hoyt decidió correr maratones con su hijo en silla de ruedas, solo porque su hijo quería hacerlo pero no podía, ¿qué no hará el Señor por ti? Si mandó a la cruz a Jesús, mira, hermano, tienes que entender que tú tienes un Dios grande, tú tienes un Dios fuerte, tú tienes un Dios temible, que está disponible para ti. Yo quisiera que podamos cerrar nuestros ojos.